Buenas noches, bienvenidos al Ateneo de Montevideo. Hoy continuamos con el ciclo de las grandes personalidades del Ateneo y su aporte a la sociedad. Hoy, Joaquín Torres García. Para hablar de él tenemos a uno de los principales referentes de la cultura nacional, un artista plástico, diría, de los principales que tiene nuestro país, y lo más importante, un discípulo directo del gran maestro Torres García. El último que pinta, me dice acá. Entonces, ¿quién mejor que él para que les hable sobre el maestro Joaquín Torres García? Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho las palabras del señor presidente del Ateneo. Indudablemente que debo de decir que agradezco el honor que se me brinda en este ciclo especial de las grandes personalidades, que me hayan elegido como alumno de Torres García para hablar de mi maestro. Hablar de mi maestro me resulta como cuando nombro a mis padres. Nombro al maestro porque es mi padre espiritual, porque es mi padre estético, porque me enseñó cosas de la vida, como la medida de oro, que lamentablemente olvidé traer el compás para mostrarles el manejo. Pero es importante en este momento encarar quién fue Torres García, por qué fue tan importante para el arte uruguayo y qué significó el antes y el después de la venida de Torres García. Joaquín Torres García, hijo de Joaquín Torres, catalán, y de María García, uruguaya, pero hija de españoles de Islas Canarias. Tenían un comercio en el lugar que se llamaba Plaza de las Carretas. Le llamaban Plaza de las Carretas porque del interior traían todos los elementos que un mayorista necesitaba para vender a los puesteros, a los almaceneros, y se juntaban ahí las carretas. Y curiosamente, la Plaza de las Carretas hoy es la Facultad de Medicina. Exactamente, Facultad de Medicina, enfrente de Facultad de Farmacia y Química, ahí estaba la Plaza de las Carretas. Ahí nació Joaquín Torres García. Desde muy niño, nadie le dijo que estudiara pintura, nadie le dijo que intentara dibujar, pero como las vocaciones vienen con el nacimiento, Torres García, Joaquín, desde muy niño, 7, 8 años, dibujaba cada cosa que veía, lo dibujaba. Y era zurdo. Le obligaron a estudiar, escribir con la mano, porque en aquel tiempo le pegaban si escribía con la izquierda, hoy no lo harían. Entonces era curioso, porque él me dedicaba a alguna cosa, me mostraba cómo se dibujaba con la mano izquierda, cambiaba el lápiz y firmaba con la derecha. Cuando tenía 17 años, no andaban muy bien las cosas en el Uruguay, que tanto soñaban con hacer la gran fortuna rápidamente, con países nuevos como era el Uruguay, allá por él. Joaquín Torres García nace el 28 de julio de 1874. Así que en aquellos años no es que hubiera pobreza, pero no había lo que ellos pensaban que podían hacer una fortuna y irse con una bolsa de plata. Entonces resolvieron, cuando tenía 17 años, el hijo Joaquín,
volver para su España, principalmente pensando en su Cataluña, porque los catalanes son muy, pero muy fanáticos, tanto que hasta el día de hoy están luchando para que lo declaren un país. Están como los vascos quieren lo mismo. Entonces, contaba Torres García, don Joaquín, y esto me lo contó a mí personalmente, no lo leí en ningún libro, esto me lo contó él, dice, cuando se alejaba el barco, con mis 17 años clavado en esta patria, en esta tierra, veía que se iba alejando el barco del cerro, el cerro quedaba cada vez más chico, y me prometí a mí mismo, acá nací, acá vi la luz por primera vez, acá quiero morir, voy a seguir dibujando y pintando, y todo lo que recoja en mi andar por ese mundo, quiero traérselo al país que me vio nacer. Eso nos contaba que él se lo prometió a sí mismo. Bueno, allá llegaron allá a Barcelona, las cosas tampoco no andaban muy bien en España, pero estaban en su lugar los padres. Y en unos pocos años después, ya más crecido, siguió dibujando, pintando, pero económicamente no había rendimiento. Entonces le dio por buscar alumnos y enseñar, porque ya lo conocían como pintor. Y en 1908 captó una cantidad de alumnos, entre ellos la familia Piña, en donde su alumna era Manolita, que fue su esposa hasta su muerte. Y Manolita realmente, si alguna vez se justifica decir que un gran hombre necesita una gran mujer, esta vez se da plenamente, porque era una estupenda mujer. Y murió teniendo 110 años, acá en la calle Caramurú y Grito de Gloria, donde los arquitectos Menchaca y Leborgne, que eran grandes constructivos, a pesar que eran arquitectos, trabajaban con el compás de la sección de oro, le habían ayudado a hacer un chalet que tenía toda la medida. Yo trabajé también ahí, hice grandes compases para poder medir paredes, y a mí me daba una gran satisfacción, porque yo era un chiquitín. Entonces, ahí conocí a Manolita, que más que interesada en aprender a dibujar y a pintar, ella estudiaba el piano, y hasta que murió a los 110 años todavía se sentaba en el piano. Ahora era muy curiosa Manolita, porque con esa edad estaba totalmente clara, completamente lúcida. Tanto que yo hacía un tiempo que me había ido de viaje, cuando volví, paso por ahí con el coche, por la casa de ellos, quedé mirando la casa y de repente veo que va Manolita, torcidita, con 103, 104 años, caminando con Ifigenia, que es la tercera hija de ellos. Iba caminando, paré el coche, bajé corriendo, y hacía unos años que no me veía. Yo había estado alejado de acá del país. Levanta la cabeza y dice, Moscovich. Pero estaba clara así. Cuando cumplió los 110 años, los periodistas se asombraron de ver la claridad que tenía esta mujer. Quiere decir de que ya tenemos a Manolita como novia de él. En abril de 1909 se casaron. En 1910
nació la primera hija, a la que pusieron el nombre de Olimpia. Olimpia, la hija mayor de Torres García, se casó en Barcelona con el gran escultor que terminó sus días en el Uruguay también, que era Eduardo Yepes. Eduardo Yepes, con ese nombre y con ese apellido, lo conoció todo el mundo, pero en realidad él era Eduardo Díaz, y Yepes era el apellido de la madre, pero el padre no quería que esculpiera porque decía que los artistas eran todos locos, y un poco razón tenía. Locos porque andamos más atrás de conseguir cosas estéticas que cosas materiales. Entonces, para un mundo materialista como este, lógico que somos locos, porque es loco todo aquel que sobresale de lo normal. Y entonces empezó a trabajar, empezó a esculpir, a hacer exposiciones con el nombre de Eduardo Díaz. Ahora, cuando se vinieron, después de andar dando vueltas por distintos países de Europa, ahí en Barcelona, conoció y se hizo muy amigo de Pablo Picasso. Conoció también a Salvador Dalí, a Juan Gris. Era todo un grupito de pintores y artistas que hoy son el símbolo de la pintura moderna. Después empezaron las peleas, pero peleas estéticas, peleas muy respetuosas, porque Torres García no entendía el arte como Picasso y como Juan Gris. Ellos hacían cubismo, pero no tenían una teoría marcada, determinada, y una filosofía estética como tenía Torres. Torres decía: yo no imito la naturaleza, yo compito con la naturaleza. Y para poder crear como crea la naturaleza, uso el compás, la medida de oro, que es la medida con que la naturaleza crea todo lo que hace. Los cubistas no. El cubismo salía como quería. Lógico, fue una etapa importantísima de la vida plástica del mundo, pero le faltaba el argumento de que alguien pudiera seguir, no lo pueden seguir. El constructivismo lo pueden seguir hasta el fin de los siglos, porque hay una teoría marcada, porque la ley ortogonal, horizontal y vertical es lo primero que hay que aprender a manejar en un cuadro. Y decía Torres, la vertical es la naturaleza. No, perdón, es la espiritualidad, y la horizontal es la naturaleza. Y el hombre está en el medio de esos dos. Y si lo sabemos manejar y le aplicamos el compás, que es la medida de la creación, vamos a poder decir, hacemos arte universal. Ya no era constructivo, era arte universal. Bueno, después siguió deambulando por distintos países de Europa. Después nació el hijo Augusto, que es el varón mayor. En 1913, en 1915 nació Ifigenia, la tercera, y en 1924 nació el último hijo, que fue Horacio, que fue un gran pintor también, que desgraciadamente murió muy joven en Nueva York, que hasta el día de hoy la vida de él vive en Nueva York. Y hace bastante por el arte constructivo, por el arte del Uruguay, se preocupa bastante. No pasó Horacio, quedó Horacio viviendo con ella. Y eso es importantísimo en una mujer
que después de tantos años de viuda sigue viviendo el marido con ella. Y eso es importantísimo. Entonces, después en Francia había un gran movimiento. En 1923 hicieron una gran exposición internacional en el que intervinieron grandes pintores, Van Doesburg, Paul Klee, Piet Mondrian, lógicamente los que nombré catalanes, Picasso y Dalí. Y sorpresivamente nadie lo esperaba porque siempre tuvo grandes peleas por su empecinamiento en sus convicciones. Nadie lo esperaba, el primer premio se lo dieron a Torres García. Como Torres García había venido con los catalanes de Barcelona, el presidente de la comisión lo llamó, lo felicitó, le dijo, bueno, tal día vamos a entregar los premios, vamos a convocar al embajador de España para que le entregue. No, señor. Yo soy uruguayo, que venga el embajador de mi país. Yo nací en la República Oriental del Uruguay. Fue una sorpresa para todo el mundo, porque a pesar de que la mayoría de los pintores sabía que era uruguayo, tan es así que cuando Rafael Barrada fue a España fue a visitarlo y fue el que le presentó a Federico García Lorca, que era muy amigo de Barrada. Así que todos sabían que era un pintor uruguayo, pero como vino de ahí querían eso. Entonces trajeron al embajador de Uruguay y fue el que le dio el premio. Eso apenas trascendió en el Uruguay, pero la gente del arte, que siempre somos un puñadito, la gente del arte sí se enteró. Y entonces entendieron que Torres se sentía uruguayo y que aquella promesa que había hecho de traer, reunir todo lo que pudiera conseguir como sabiduría, como conocimiento, como estética, se lo iba a traer a su país. Después empezó a andar mal la cosa ahí en París, ya no se vendían cuadros, volvió para España. Ahí en España fue difícil también la situación, ya venía todo aquello de que ya en el 30 y pico vino la revolución, en fin. Entonces Torres García, como el padre era un artesano de la madera y él de niño trabajaba con el padre acá en Montevideo, entonces empezó a hacer juguetes didácticos que hasta el día de hoy en el museo, ahí en la peatonal, hay juguetes expuestos de los que hacía Torres García. Primero se vendieron como novedad y después aflojó también la venta. Entonces, al aflojar, agarró y ya tenía los 4 hijos, se mandó a mudar para Nueva York. Quedó muy asombrado de ver aquel Nueva York muy lleno de gente. Le atrajo eso, pero también se dio cuenta que el materialismo era para ellos mucho más importante que el desarrollo espiritual que trae el arte. Entonces, al poco tiempo vio que no podía y se mandó a mudar con sus juguetes para Italia. Ahí trabajó un poco más, pero lo de él no era eso, pero hacía un par de años que no pintaba, hacía 3 años que no pintaba y eso le hacía daño a él. Y yo lo entiendo, porque cuando paso un tiempo sin pintar, me siento tan mal conmigo mismo, como que me debo algo. Entonces lo entendí, cómo no, seguro, hizo juguetes para mantener su familia, porque era un buen padre, porque era una buena persona como persona, aparte de buen artista. Entonces acá empezó la lucha
porque se encontró en 1934, en abril de 1934, decide volver al Uruguay. Una porque ya se venía la revolución allá y no quería que sus hijos varones terminaran en la guerra, y otra porque entendía que ya con 60 años ya tenía bastante para darle al Uruguay. Cuando llegó al Uruguay, realmente él no pensó que ya lo conocían tanto, porque lo recibió mucha cantidad de gente. Pero como hacía pescaditos y hombres cuadraditos, hacía cosas raras, el constructivismo era raro, porque acá el arte era todo lo que nos habían dejado con el naturalismo, con las figuras humanas, que era lo principal. No entendían que el arte tenía que buscar su propio camino, porque hasta 1648 la cosa andaba bien. Pero cuando inventaron un aparato chiquitito así, que hace una foto de una persona exactamente igual en un minuto, no se puede hacer como Leonardo da Vinci, que pintó la Gioconda, que es maravillosa. 1474 lo terminó en 1478. Hoy no se puede dedicarle 4 años, porque cuando van con la máquina hacen así y lo sacaron en color en un minuto. Entonces el arte, la pintura, tuvo que buscar su propio espacio, su propia expresión y sus propios estilos. Cada uno después iba a buscar, dentro de esa teoría, iba a buscar el estilo. Porque nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que dice, todos pintan iguales porque pintan con los colores primarios y hacen cuadradito y pescadito. No. Nosotros conocemos la pintura, los que estamos en la pintura, este es de fulano, este es de mengano, aquel es de perengano. Para la gente común no ve cosas que no tienen nada que ver, pero lo trascendente lo ven los que realmente se han metido en el arte. Entonces acá empezó la gran pelea. Torres García queriendo imponer su constructivismo, hablando siempre en un idioma abstracto y pintando siempre en el mismo idioma abstracto. Hacia constructivismo, hacia sus espacios. Primero empezó trabajando con grises, con las estructuras que armaba con la medida áurea. Y después entendió que había que respetar el color. Si el color era rojo, había que ponerle rojo, no transformarlo en naranja o transformarlo en violeta con el azul. Era una manera de respetar al color. Ahí aparecieron los colores puros. Después decía Torres García, ¿por qué es planismo? Dice. ¿Por qué es planismo? Porque nosotros no le tenemos que mentir al que mira un cuadro. Porque nosotros cuando no hacemos planismo, que hacemos perspectiva, estamos mintiéndole. Ahí no se puede entrar. Y usted le está simulando que entra. Hágale ver un plano y hágale que conozca ese plano, que disfrute ese espacio y que disfrute lo que quiso decir el artista. Entonces, desde luego, aparecieron en el semanario Marcha, que era muy de intelectuales, apareció, bueno, no los voy a nombrar los contrarios, pero aparecieron varios que hasta lo insultaban, lo trataban de incapaz. Y hay una anécdota que la voy a referir, porque es muy linda y termina hermosamente con 2 hombres muy valiosos para el arte uruguayo. Carlos Quijano, que era un gran periodista, que era el director de Marcha, les propuso a José Belloni, escultor, y a Torres García darle una página a cada uno en cada número que salía los viernes Marcha. Y entonces
iba a exponer su teoría, le iba a contestar el otro la teoría con sus argumentos, y se dijeron bastantes cosas, y cuando Quijano, como a los 6, 7 meses de eso, dijo, bueno, terminamos ya con esto, porque si no, no terminamos nunca. Vamos a hacer la despedida. Una página cada uno le damos. Belloni siguió insistiendo que el naturalismo, que modelar, que era importantísimo, que las formas no podían decir nada, que esto, que lo otro. Y yo siempre me despedí de usted como maestro. Usted no es maestro de nada, le terminó diciendo. Torre García le contestó sin contestarle eso. Y aconteció un hecho el 8 de agosto de 1949, que para nosotros, para los alumnos, para los constructivos, fue muy doloroso, la muerte de Torre García. Y como esta era la casa cultural de Torre García y de la escuela, el Ateneo, entonces se solicitó para velarlo acá en la Sala Fabini. Acá velamos a Torre García. Los alumnos que estábamos más cerca de él, estuvimos toda la noche al lado del cajón. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando a las 7, 7 y media de la mañana aparece una gran figura, porque era Belloni. Belloni era muy grandote. Usaba un sobretodo negro que le llegaba a los tobillos, una gran barba blanca, sombrero de ala bien ancha. Entran, nos quedamos mudos los que estábamos ahí. Se sacó el sombrero, lo puso abajo del brazo, saludó a los hijos que estaban al lado del cajón, nos saludó a los alumnos que estábamos ahí, se vio que estaba orando. Cuando terminó, se persignó, miró el cajón y dice, hasta siempre, maestro. Lo reivindicó. Y eso habla bien de él también, de Belloni. Porque habla bien de Belloni, porque no dejó que se llevaran el cuerpo de su contrincante, al que había insultado diciendo que no es maestro de nada, y lo reivindicó, aunque sea en el cajón. Entonces habla bien también de él. Estas son las luchas que siempre tenemos los artistas, porque yo tengo una teoría. Bueno, lo mío es constructivismo, ya tengo el apoyo de la maestría de quien me dio. Y hoy justamente me decían, hay nietos que dicen que son nietos de Torre García porque fueron alumnos de los hijos de Torre García, de nosotros que éramos hijos estéticos de él. Y acá tengo la suerte de tener un nieto de Torre García que fue alumno mío de niño. Y eso me da una tremenda alegría porque hoy es profesor jubilado. Y eso me alegra muchísimo. Y estas son las cosas lindas que tiene la vida espiritual, son las cosas hermosas que tiene. Y cuando encontramos lugares como este, realmente nos sentimos cómodos, porque sabemos que estamos en el lugar que nunca tendríamos que perder, en el lugar que siempre tendríamos que volver. Porque a mí personalmente, yo venía caminando, venía del Círculo Nacional de Bellas Artes, venía caminando por esa calle así, y veo la cartelera, alumnos de Torre García exponen constructivismo. ¿Esto qué es? Y yo venía de estudiar dibujo. Entré y en la Sala Fabini me encontré con un grupo muy entusiasta de alumnos que me empezaron a explicar. De ahí, ahora, yo soy un convencido de que todo está escrito.
Les voy a decir por qué todo está escrito. Porque no fue una casualidad que yo pasara y viera el cartel que exponía la Escuela de Torres García y que fuera acá. Porque cuando yo ahí me entero, Torres García vive a 50 metros de mi casa. Yo vivía en Evaristo Siganda, entre Abayuá y Chapicán, y Torres García vivía en Abayuá, entre Evaristo Siganda y Caridad. Vivía en un chalet muy lindo que él allí recibía a los alumnos, 2781, 2771, y en el 2763 estaba el taller Torres García. Estábamos a 3 casas de diferencia. Entonces, yo digo, pero esto sí que es casualidad, me están ofreciendo ponerme a estudiar. Le dije unas cosas que yo hacía. Maestro le gustó y dijo, muy bien, no es lo que yo quiero, no es lo que acaba de aprender, pero veo que tiene condiciones. Lo acepto como alumno. De ahí en adelante, al año siguiente de eso, yo ya intervine con un par de cuadritos pintados al óleo en esta misma sala donde conocí el taller. Y era la sala Fabini de este Instituto de la Cultura que es inolvidable. Y acá también, todavía encima de eso, acá despedimos al maestro. Acá tuvimos el último taller en el sótano, en el subsuelo, que hoy está el Teatro Circular. Quiere decir de que el haberme invitado para hablar de Torres García, a mí realmente no solo me halaga, sino que me mueve a seguir con esto porque veo de que estoy en el buen camino. Porque hay que seguir, seguir, seguir para poder corresponder a todo lo que el maestro nos dio. El maestro luchó muchísimo, peleó con todo el mundo por sus convicciones. Y en principio, con varios compañeros, los hijos no hablaban. Pero, por ejemplo, Daimán Antúnez, Élido Marín, Uruguay Alpuí, los hermanos Ribeiro, nos juntábamos y cuando venía la gente y hablaba mal de los cuadros, lo discutíamos. No peleábamos, le explicábamos y lo discutíamos. Y había mucha gente que siguió después concurriendo a ver las exposiciones porque empezaron a entenderlo. Ahora, después de ver, por ejemplo, uno pinta, una mujer pinta un hombre, o pinta un papa, o pinta un rey, son figuras humanas que están muy bien. Pero en vez de eso, ofrecer espacios de colores puros, con un planismo en total, hay que aprender también, hay que estudiar un poco. Porque a nosotros el poema más lindo del mundo nos dan en chino, que no conocemos esos jeroglíficos, y no entendemos nada, no nos significa nada. Y pasa lo mismo con el constructivismo, pero usted si se inicia en el constructivismo, si usted absorbe la teoría, si vive esa espiritualidad, lógicamente se empieza a gustar. Empieza a gustar el arte porque empieza a entenderlo. Porque aunque no lo entienda con un razonamiento total, lo entienden los sentidos, que eso es importantísimo. Ahora Torres hizo, cuando llegó en el año 34, una campaña muy, pero muy firme para imponer el constructivismo. Y como yo ya dije, tuvo grandes peleas con todos los que eran naturalistas, que no entendían el constructivismo, pero poco a poco fue absorbiendo a la gente. E incluso tuvo enemigos que lo trataban de loco y que le mandaron a un psiquiatra, el doctor Alfredo Cáceres, que estudiara a este loco que pintaba esas cosas raras. Y Alfredo Cáceres y su mujer, que era poetisa y médico también, psiquiatra, Esther de Cáceres,
estuvieron hasta los últimos días acompañándolo, porque entendieron, fueron a sigiarlo y terminaron sigiados. Lo entendieron perfectamente. Y un día publicó incluso un artículo Alfredo Cáceres, en el que decía justamente que a él lo mandaron a tratar a un loco y que realmente quedó loco de la vida con que lo hayan mandado. Hizo un juego de palabras, pero que estaba muy bien. Pero generalmente, todos los que salen de lo vulgar, salen de lo preestablecido, para el común de la gente son locos. Porque no lo entienden. No lo entienden, entonces, en vez de tratar de estudiarlo, lo primero que dicen, este está loco, y después empiezan a estudiarlo, y si son sinceros, termina gustándoles. Ahora, el arte constructivo que creó Torres García dice justamente de que es una estética para trascender. No es lo momentáneo, no es un paisajito que está poniéndose en una tela para que quede ahí de recuerdo ese paisaje. No, es el arte de símbolos. Por ejemplo, un pintor constructivo puede pintar una escena religiosa. Yo mismo he pintado Cristos y ahí aparecen los símbolos. ¿Por qué? Porque Cristo uno podrá creer o no creer. Podrá creer en Él o podrá no creer en la religión. Pero sabe de que si 21 siglos después estamos hablando de Él, alguna importancia tiene. Entonces, yo pinté varios Cristos en el que cuando cae la cabeza de Cristo así, pero todo abstrato, y planismo, cae así Cristo, ahí nacen todos los símbolos de esperanza. El sol que es esperanza, el pez que es vida, el hombre, el corazón que es amor, la estrella de David porque él nació bajo la estrella de David. Entonces quiere decir que podemos hasta hacer con la gráfica constructiva un poema, porque es así. Y un día, hablando de poema, con un compañero mío, Daimán Antunes, habíamos ido a llevarle unos trabajos a Torres García y le dijimos, ¿no se podrá hacer poesía usando los mismos elementos que usamos para hacer plástica? Y nos quedó mirando. Y se sabe que es muy buena idea. Piénsenlo y vamos a ensayarlo. Nos quedamos asombrados. Entonces salimos con Daimán hizo un poema, yo hice otro, y el maestro nos sorprendió también que hizo su poema constructivo. El poema mío decía así: piedra, no grites, piedra. ¿Pero por qué lo haces? Lastimas. Pones una mueca como si el mundo entero se estuviera en la orilla de un estanque a contemplar el jueguito de algún pececillo de colores. ¿El pez sería yo? No. El pez sería el pez y ninguna otra cosa. No grites, no hables, no hagas nada más que lo que sea justo. Justo. Si yo desde niño tomé una piedra y con ella maté un pájaro, desde entonces vivo soñando con construir máquinas con alas, pero aunque estas máquinas rugieran o cantaran, no podré llorar como entonces, y ahora miro los amaneceres. Es más largo, pero quería más o menos que tuvieran la idea que era escribir un poema constructivo, porque es la construcción de palabras, ubicada de tal manera que es totalmente contrario a lo que se usaba en poesía. Y nos sorprende el maestro
con un poema que decía así, voy a ver si lo puedo memorizar. El gato es el rato de la ratería, rintintín sonoro de algarabía, y es guerra y es paz, gotitas, olitas, ollitas, estruendo tremendo se oye triunfal y suena el compás. Era una cosa así, todo construcción de palabras, pero mirábamos que eran cuadros escritos. Y entonces cuando pintamos, estamos haciendo poesía en colores y formas. Entonces, hablando de esto, decía el maestro, el arte es uno solo. Es el tronco del árbol. Las ramas son las materias. Pintura, escultura, poesía, música. Y yo creo firmemente que es así, que las artes en el fondo todas se ligan en la raíz. ¿Por qué? Porque es espiritual, no es material. Se usan los distintos elementos a los efectos de conformar una idea. Pero ¿qué sucede? Uno, bueno, yo soy pintor, yo pinto. Bueno, él es músico y construye. Y la música, uno dice, ¿cómo? Y el constructivismo, colores puros y planismo. ¿Y la música? Explíqueme lo que es la música. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, dígame cada nota qué quiere decir. Sin embargo, espiritualmente consigue el efecto. Nos entra a gustar, nos puede emocionar, nos puede hacer hasta llorar, y es simplemente notas musicales. Y eso mismo se puede conseguir también con la pintura, y eso mismo se consigue con la poesía. Y ya no le digo cuando uno dice, bueno, dramaturgia. El teatro tiene muchísimo de plástica, por los propios movimientos que tiene el escenario. Torre García salía muy poco, pero cuando vino Margarita Xirgu con las obras de Federico García Lorca, no se perdió una obra. Ahí fuimos incluso los alumnos corriendo atrás de él porque nosotros no lo conocíamos más que de los libros a García Lorca. Y el teatro de García Lorca es muy especial. Es especial porque es surreal. Practicaba el surrealismo, junto con Dalí, que es un pintor surrealista. Es tan surrealista que un día le dijeron a Dalí que explicara el surrealismo, ¿qué era? Entonces llenó el teatro de Nueva York. Lo llenó totalmente. Que a las 9 de la noche él iba a dar una explicación que era el surrealismo, su pintura surrealista. Y entonces, cuando llegó la hora y no venía, habían pasado 10 minutos, no venía, la gente empezó a golpear las manos y el piso. Y de repente aparece Dalí, con una escafandra de buzo, un taco de billar en una mano, y traía un perro salchicha en la otra mano. Se paró. Esto es surrealismo, señores. Y explicó, no podía ser real. No podía jugar al billar abajo del agua. No podía pasear un perro abajo del agua. Entonces, el artista tiene esa condición que de repente, con una síntesis total, es capaz de demostrar de que él tiene razón. Ahora, si los artistas no fueran como fue Torres, si Torres no hubiera venido al Uruguay, por eso dije antes y después de Torres García, acá el arte creció con Torres García. ¿Por qué creció? Porque salió de lo preestablecido, salió del naturalismo. El naturalismo, cuando se inventa la máquina de fotos, sale
a la calle, sale al paisaje, sale a un puerto porque deja el claro oscuro que tenía en el techo formado con los vidrios, deja de tener interés. Entonces, en vez de estar pintando figuras, en vez de estar haciendo claro oscuro, aparece el impresionismo, que también fue un paso muy importante en la pintura. Aparece el impresionismo, tanto que Torres García contaba que él fue muy influenciado cuando llegó ahí a París por Renoir, por Manet, y después se hizo muy amigo Torres García de Piet Mondrian, de Paul Klee, figuras que hoy son fabulosas, pero se hizo muy amigo, pero discutía también con ellos, pero ellos tenían un gran respeto por las ideas de Torres. Y Pablo Picasso no era tan respetuoso, pero lo quería mucho a Torres. Tanto que yo hice un viaje a París y le llevé, me dio la dirección, le llevé este saludo de Torres García y una cartita que le mandaba. Cuando sintió que yo venía de Montevideo de parte de Torres García, me atendió un portero, uno gordito, petizo. Salió él y miraba así, le digo, no, yo soy alumno de Torres García. Me mira, todo simpático, me dice, ¿cómo está ese viejo loco? Era una demostración de cariño. Ahí lo entendí así. Incluso estos días que he leído bastante material, en uno de los materiales que leí, que cuando Torres se vino en 1934 para el Uruguay, andaba muy corto de plata, para mejor él se quería traer los 40 cajones de cuadros que tenía. No comía, pero el arte lo traía. Y la plata se la dio Picasso. La verdad, no lo había leído en ningún lado, pero creo porque yo a veces decía, ¿cómo vino? Sí, venía mal, no tenía plata, no tenía nada. Y llegó acá y en vez de congraciarse con la prensa, congraciarse con los críticos, con la gente que tenía pinacotecas, se empezó a pelear con todo el mundo para imponer su idea estética. Era realmente tosudez, pero era convicción y era fe en lo que hacía. Y la prueba que era fe en lo que hacía, que hoy estamos hablando de él. Murió el 8 de agosto de 1949, hace unos cuantos años. Y hablar de arte uruguayo sin hablar de Torres es imposible. Imposible. Decía Torres García siempre que él, entre otras cosas, quería darle identidad al arte del Uruguay. Yo lo miraba, identidad al arte. Y pensaba, para mí nunca se lo hubiera dicho, porque lo quería mucho y lo respetaba mucho, que viejo petulante, decía yo. Y es curioso. 20 años después de decir eso, Torres García, voy con la familia a España. Mi señora tenía en su cartera los pasaportes. Entramos en un hotel. Estaban mis 3 nenas chicas con nosotros. Ahí tengo 2. Y resulta que yo me quedo mirando. Hombre de arte, mira los cuadros, por lógica. Me pongo a mirar y le digo a mi señora, mira, Uruguay. Era un aviso
que en aquel tiempo estaba la Comisión Nacional de Turismo, no había Ministerio de Turismo, y decía, haga turismo en Uruguay, Comisión Nacional de Turismo. Había un solo abstrato tipo Torres García y un hombre abstrato tipo Torres García. Ahí dije, ay, ahora lo entendí. Sí, señor, le logró la identidad. Es reconocido un aviso por el arte constructivo. Entonces logró, pero después él lo extendió más porque terminó diciendo arte del sur. Tanto que nosotros ponemos mucho la palabra sur en los cuadros. Porque se extendió. Incluso en Brasil gusta mucho el constructivismo y hay mucha gente que en el Brasil lo practica. Argentina no tanto, porque ha tenido pintores muy influyentes y Torres acá ya vino medio enfermo, llegó con 60 años y se quedó, y además estaba empecinado de dejar el arte bien establecido acá, a los efectos que después de él siga. Y después de él, después de su muerte, siguió viviendo. Porque siguió viviendo en nosotros, que empezamos a recorrer el país, a pintar murales por distintos lados y a enseñar gente que hoy mismo, acá hay un alumno que se dice nieto de Torres García, como le decimos todos a los hijos estéticos nuestros, que hacen constructivismo. Y hablando de murales y constructivismo, quiero contar un poquito la historia de esta cosa maravillosa que logró Torres García con los murales del Samboa. Es el único caso en el mundo que se pinten en un pabellón de un hospital 34 murales. Todos del mismo estilo, todos constructivos. Y esto merece un poco de historia porque es una de las cosas más importantes que tiene el arte uruguayo. Hoy todos esos murales fueron declarados Patrimonio Cultural Histórico de la Nación y están en la Torre de las Comunicaciones. Todos menos el mío. Yo pinté uno también. Pero se debe a que la Comisión de Patrimonio de Canelones quería tener un mural porque hay una sala de conferencias en el cine Lumière de Canelones y ahí llevaron el cuadro mío porque dijeron que como yo era el más pedrense porque estuve 25 años enseñando en las piedras y la verdad que me siento pedrense. Quiero muchísimo ese lugar, porque me dio muchas felicidades y me dio lo que yo entendía que sentía Torres. Cuando un alumno de él tenía éxito, lo hacía tan suyo que era más la alegría de él que la de los premiados. Ahora, esa idea de poner para los tuberculosos salió de una conversación que el director del pabellón Martí René del Hospital Samboa hizo con Torres. Porque Torres empezó a sostener, hablando con el doctor Purriel, de que el constructivismo, en vez de hacer un paisaje, una marina, que podía traerles nostalgia a los enfermos vacilares, había que darles un futuro y una alegría. Y era curioso, porque después que los pintamos yo seguí visitando el pabellón y había una muchachita, Juanita Núñez, tuberculosa también, que era la bibliotecaria, y me decía que las enfermas, ahí era de mujeres más que nada, ese pabellón, se levantan y esos colores la animan y se sienten sumamente felices. Y los médicos, aparte de Purriel, el doctor Imas, que era el subdirector,
dice, se nota un cambio total. Quiere decir que les hizo bien físicamente, hasta para la enfermedad les hizo bien. Así que realmente pudo demostrar también que como es un área espiritual que se domina con el universalismo constructivo, logró hasta el objetivo de ayudar a curar enfermos vacilares. Y eso ya tiene muchísima fuerza, es muy importante. Y hoy, después de tantos años, hace unos pocos meses, leo en una revista que se remató un cuadro de Torres García en París. Y estaba la foto. Y ese cuadro se remató en $230.000. Y ese cuadro se lo vendí yo al maestro. Porque cuando él empezó a hacer la casa de la calle Caramurú, que tenía el apoyo de dos arquitectos y de algunos constructores, eso, pero no le alcanzaba la plata, entonces los que estábamos más cerca de él nos daba 3, 4 cuadros que le vendiéramos. Y ese cuadro de los $230.000 lo vendía en 50 pesos. En 50 pesos. Es increíble, pero recién estaba contando con esa colega que el pintor desgraciadamente empieza a valer después de muerto. Y es una lástima porque el reconocimiento al hombre hay que dárselo en vida. Después de muerto sí lo pueden disfrutar los descendientes, los amigos íntimos, los hijos, los hermanos, pero ya no tiene nada que hacer. Pero les voy a contar este último cuento que se trata justamente de lo que estoy hablando. Hay un pintor que está pasando muy mal y se encuentra con un hombre que tiene una galería. Y yo, maestro, ¿cómo le va? Dice, mire, hay días que no tengo ni para comer, le dice. Pero mire, le vació una pared en la galería, vaya, lleve 10, 12 cuadros. Al otro día llega como loco, le vació una pared y le colgó 12 cuadros. Al día siguiente lo llaman por teléfono, oh, ¿de la galería? Ah, ¿y cómo anduvo? Mire, vino mucha gente, miró, gustó mucho, pero todavía no vendí nada. Qué lástima. Bueno, al otro día igual, pero todavía no vendí nada. Al tercer día igual, no vendí nada. Al cuarto día suena el teléfono, el pintor levanta el tubo, el de la galería, pintorazo maestro. Oh, qué bien, tengo 2 noticias para usted, una buena y la otra no tanto buena. Pero no me diga, dígame la buena primero. Mire, para un coche muy lujoso, un hombre muy elegante bajó, entró, miró los cuadros, sacudía la cabeza como aceptando la estética de los cuadros. Cuando terminó de mirarlos, me miró y dice, este pintor, el día que muera esto vale una fortuna. Mire, vamos a hacer una cosa. Sáqueme la cuenta de todo que lo voy a comprar todos. Acá tengo el cheque, esta tarde lo cobro, maestro. Estamos comodísimos. Bueno, y dígame la que no es tan buena, que era su médico. Es lamentable, pero por lo menos nos reímos de una desgracia. Pero realmente es así. Cabrerita, por ejemplo, que el que escribió La vida de Cabrera, que no tiene nada que ver con la vida de Cabrera, el que escribió La vida de Cabrera
lo paseó por todo el mundo la obra y ganó el premio del Ministerio de Educación y Cultura como la mejor obra de teatro. Y Cabrerita, acá en la esquina, cuando estaba el Sorocabana, se pasaba pintando todo el día. Él se paraba en la mesa, pintaba con la izquierda. Todo el día pintando. Acá tenían los vasitos, él pintaba acuarela, los vasitos con agua. Y de repente venía uno, ahí llegó mi café con leche. Venía el tipo, dice, un café con leche. Hay gente que le ha comprado 50, 60 cuadros con café con leche. Y era un muy buen pintor. Los últimos años lo pasó en el Hospital Viardebó. Yo le había dado un altillo ahí para vivir en la Grande Miguelete y todas las noches, 2, 3 de la mañana, venía la policía a que lo fuera a buscar a la seccional porque lo habían agarrado. No hacía escándalo, pero para ellos era escándalo. Se paraba arriba de una mesa en un bar y discursiaba. Le daba por ahí. Y hubo un médico durante la internación de él en la colonia de Chepare, hubo un médico que fácilmente se llevó 200 cuadros de lo que pintó él, le traía pintura, le traía pinceles, lápices, cartulina y después que murió hizo varias exposiciones. Maestro, cuéntenos la dinámica del taller cuando Torres vino. ¿Cómo se consiguió los primeros alumnos? ¿Cómo era el taller? ¿Cómo no? Le voy a explicar. Lógicamente, cuando vino Torres García, hubo expectativa, pero no había ningún apoyo. Hubo un señor, era el gobierno de Gabriel Terra, hubo un señor que se llamó Eduardo Víctor Aedo, que mucha gente no lo quiere porque fue un poco extraño. Sin embargo, él me dijo lo que iba a pasar. Me dijo, yo trabajo para la historia, hago mis pecadillos, pero yo trabajo para la historia. Hoy o mañana van a decir que tal cosa lo hizo siendo ministro, tal otra. Hizo el Salón Nacional de Bellas Artes, amplió el Museo de Artes Visuales, la Biblioteca Nacional. El taller Torres García fue a impulso de Eduardo Víctor Aedo, que era ministro de Educación y Cultura. Por eso conté esto porque tiene que ver con esto, con la pregunta. Y para poder vivir, le dio una audición todos los miércoles en CX6 Radio Sodre para hablar 1 hora de pintura. Dio 500 lecciones esos miércoles. Hoy el libro se puso todo en un libro que se llama Universalismo Constructivo. El libro de Torres, que está totalmente agotado, pero que es un libro increíble porque es toda la teoría de arte de punta a punta. Entonces, con el apoyo de la radio, en el sentido de que usted quería escuchar, y acá, todos los lunes, en la sala Fabini, daba una charla auspiciado por la Facultad de Humanidades, como profesor de la facultad. Años estuvo dando acá Torres García clases de pintura. Después lo apoyaron mucho Pairó, gran crítico de arte argentino, y Romero Brest, que también vinieron a hablar sobre las teorías que había expuesto Torres García. Y acá tuvo que ponerse acá obligado, que la Facultad de Humanidades no tenía sede. Entonces, como querían que diera clases teóricas de su quehacer pictórico,
consiguieron acá, que no es casualidad lo que estamos diciendo, porque siempre estuvo para la cultura esta institución. Y todos los lunes veníamos a las 8 de la noche, hasta las 10 estábamos escuchándolo al maestro. Pero no pintando. No, teorizando. Y había un taller donde él enseñara la técnica de la pintura. Le explico. Nunca enseñó en el taller. El taller estaba a 2 casas después en la calle Abayuá. Abayuá 2763. Ahí íbamos todos a pintar. Pero le llevábamos a él los trabajos. No colectivizaba. Era individual, que es muy importante. Porque de repente usted puede entenderlo o no entenderlo, y mano a mano usted le dice, no entendí, maestro, y le vuelve a explicar. Pero si tiene vergüenza ante los otros, por eso el individual es más importante. Y él lo conocía en carne propia. Entonces íbamos, terminábamos un trabajo, íbamos al lado, que eran 2 casas más allá, entrábamos, poníamos el cuadro. Y ahora les voy a contar una anécdota muy jugosa de la personalidad de Torres García. Le poníamos ahí, se ponía a estudiar. Está bien, nunca, eso que algunos dicen, no, que le rompía los cuadros, mentira, mentira. Eso es mentira, nunca fue así. Está bien esto, pero sacaba su carpeta y empezaba a dibujar. Esto se equilibra más por esta razón, esta y esta. Si nosotros trabajamos para buscar equilibrios y tenemos 5 colores primarios, tenemos que pesar con esto los rojos de este lado que se equilibren con los de este, los rojos de este lado que se equilibren con este, y los azules y los amarillos y los negros y los blancos. Eso es constructivismo, equilibrio. Que él le daba una premisa. Lógico. Entonces no se enseñaba cómo había que hacerlo. Además, como el compás es asimétrico, el compás de la sección de oro es asimétrico, viene a ser, por ejemplo, en 10, 5 y 8. Así, 5 y 8. O 8 y 5, o 5 y 3. Esa es la medida de oro. Es asimétrica. Lástima que me olvidé de traer el compás. Lamento porque es muy interesante. ¿Tenés compás ahí? Ah, muy bien. El nieto de Torres García tiene el compás. Pero, y había alumnos que no pintaran constructivismo. ¿Cómo no? Les voy a contar una anécdota. El propio hijo de él, Horacio, era un gran retratista, pero un retratista fuera de serie. Incluso cuando él ganó el Gran Premio de Pintura en el Salón Nacional, en el año 44-45, el hijo ganó el Gran Premio de Pintura, de retrato. El Gran Premio de Retrato, muchas gracias. El Gran Premio de Retrato ganó. Entonces un día estoy yo llevándole cuadros míos a Torres, y de repente baja, arriba tenía el taller los hermanos, Augusto y Horacio, y entonces baja y le pone el cuadro. A ver, padre, le dice, era un retrato de una chica, me acuerdo, se llamaba Esmeralda la chica, hace muchos años, pero son cosas que a uno le quedan adentro y no las olvida. Una rubia muy bonita. Era un retrato sensacional. Y el maestro se para, perdonen que haga la escena, pero vale la pena. Se para, mira y se da cuenta Moscovich. Los peores enemigos son mis propios hijos en mi propia casa. Estoy luchando contra el naturalismo y mira lo que me trae. Echó la cabeza de Horacio y se llevó el cuadro. Cuando se fue dice, es un fenómeno, es un Rembrandt este muchacho.
así manejaba las convicciones. Sin embargo, reconocieron un Rembrandt. Muy pocos retratistas hubo en el Uruguay como Horacio. Horacio fue fuera de serie. ¿Con las mujeres también las apoyaban? Sí. Sí, le puedo nombrar cantidad de mujeres que estaban con nosotros. Las mujeres Torres no son artistas. ¿Cómo? Todas pintaban, pero ¿por qué las mujeres Torres? Que porque las hermanas no eran tan conocidas como los hijos, dice. Claro. Probablemente por ellas mismas, porque ahí incluso en la selección que hizo Torres García de los alumnos para hacer los murales del San Bois, estaba María Celia Rovira, estaba Teresa Olascuaga, estaba Elsa Andrada, que es la viuda de Augusto Torres, del hijo mayor, Elsa Andrada, muy buena pintora. Estaba Alicia Meireles, estaba Alma Castillo, hermana de Guido Castillo. Habían muchas muchachas, sí. Ahora, la mujer tiene una cosa que es la naturaleza misma. Había muchachas que venían con muchísimas condiciones y de repente desaparecían y al tiempo aparecían con un bebito. Cosa divina, pero no les dejaba pintar. Es un problema de la propia naturaleza de la mujer. Nosotros tenemos más tiempo en el sentido de que estamos libres de esas cosas. La mujer pinta con un entusiasmo bárbaro, hace un cuadro, hace otro, y está muy bien, y de repente queda embarazada. Y ya le quita de la pintura. Un poco puede ser por eso que no se destaca tanto las mujeres. Pero que Torres hiciera diferencia, no, qué esperanza. Con nadie hacía diferencia. Ni más chico, ni más grande, ni más negro, ni más rubio. No hacía diferencia con nadie. Hacía diferencia con lo que aplicaban. Ahí sí. Él peleaba contra el naturalismo porque decía de que eso se había terminado. Pero entonces, ¿por qué en el Molino de Pérez se pintaba naturalismo y era el taller Torres también? No era un naturalismo total. Yo mismo enseñaba que no llamamos naturalismo, llamamos figurativo, porque tomábamos elementos, pero había una diferencia. En vez de poner la pintura al servicio de este objeto, poníamos el objeto al servicio de la pintura. Esa era la diferencia. Que él decía, esto es pintura abstracta, esto otro es constructivismo. Si algún alumno de Torres en el Molino de Pérez enseñó, no enseñó constructivismo. No enseñó constructivismo, enseñaría algo abstracto. De repente estaban los grises clásicos de la escuela, que los contrarios al taller le llamaban la carbonería porque usábamos mucho negro y hacíamos mucha sombra con negro. Pero en realidad Torres ese camino lo fue buscando hasta que llegó. Y cuando empezamos a hacer constructivismo, lo hacíamos con grises. Hasta que un día, estudiando sus propias teorías, su propio lenguaje, ello lo determinó que lo que había que hacer es trabajar con los colores puros. Entonces, incluso hay una parte de la teoría de Torres que dice, los colores primarios usamos 5, pero no son 5, son 3. Amarillo, azul y rojo. El blanco para aclarar, el negro para oscurecer. Entonces admitía incluso de que se
oscureciera uno de esos tres colores con negro, no que se mezclaran entre sí y transformaran, por ejemplo, el amarillo y el azul en verde, o el rojo y el amarillo en naranja. Eso no, pero aclarar y oscurecer lo admitía. Ahora, él separaba mucho la pintura de muro de pintura de caballete. La pintura mural tenía que ser plana, planista, y tenía que ser absolutamente constructivo. Y la pintura de caballete no. La pintura de caballete admitía que pudiera ser abstracta. Pero el mural no. Decía que al muro había que respetarlo. Al muro había que respetarlo, no producir falsas perforaciones que no conducían a la verdad. Bueno, acá mi querido hijo estético traía el compás en el bolsillo, que es muy de nosotros andar con el compás. Este es el famoso compás que redescubrió mirando Torres García en Egipto las pirámides. Porque le llamó la atención que en cada cara de las pirámides, entre el tallado aparecía esta forma en una de las piedras. Iba a otra cara de las pirámides, en otro lugar aparecía esta forma. Esto algo tiene que decir. Se puso a estudiar, incluso se encontró con que ya el sabio que fue este gran pintor, que fue un sabio general, Leonardo da Vinci, ya lo había descubierto y lo aplicaba. Entonces él creaba con esta medida, ve que es asimétrico como yo dije. Entonces le voy a mostrar cómo funciona porque es muy sencillo. Yo agarro esta parte de mi mano, mido con la parte mayor del compás este hueso, invierto el compás y me da este. Mido este hueso con la parte grande, me da este. Y en la cara es exactamente igual. Entre los ojos pongo el compás y en el mentón. Lo doy vuelta y ubico la nariz. Tengo dos puntos marcados, el mentón y la nariz. Lo invierto y tengo la boca. Y todo así. En cualquier cosa que está creado por la naturaleza, está esta medida. Una rama de árbol. Nosotros nos entreteníamos arrancando una rama de árbol que parece que un nudo está ahí porque está y una hoja está porque se le ocurre. No, no, señor. Está en esta medida. Cualquier planta, cualquier cosa que crea la naturaleza, tenemos la medida de oro. Entonces decía el maestro, vamos a no imitar la naturaleza. Vamos a crear con la medida estética de la naturaleza. Fue un desafío. Fue un tremendo desafío. Pero al poder lograr esto, y lo más lindo del caso es que esta medida se saca matemáticamente y se saca también geométricamente. Uno hace un pentágono, dentro del pentágono hace la estrella de 5 puntas, la parte mayor y la parte menor. Y ahí tiene la medida del compás. Pero bien sencillo. Y tiene mucho que ver la estrella de 5 puntas porque es una de las pocas cosas así de estrella que se hacen con una sola línea sin levantar el lápiz. Usted agarra así y cerró la estrella. Y tiene la medida de oro. Seguro hay que hacerla exacta, hay que hacerla con una regla, hay que hacerla con una medida para que salgan exactamente y sale la medida de oro. Y se saca también con cálculo. Y esto es lo que vino, entre otras cosas, a enseñar el maestro.
Y esto fue muy importante, porque no es simplemente hacer creaciones porque sí, nada más. Es hacer creaciones en forma. Bueno, y si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto la contesto. ¿Por qué se llama medida de oro, maestro? Se llama medida de oro. Le pusieron los egipcios medida de oro. Los fenicios y los caldeos le llamaban la divina proporción. Proporción divina porque es la medida de Dios. Entonces, todo lo que puede salir de ahí es de oro. Es una manera de decir que es lo máximo. Vamos a aplaudir al maestro. Muchas gracias.